Hola mis queridos hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca del anticristo. Tengamos en cuenta que el Señor dice que tengan valor, que yo he vencido al mundo. Y antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y también compartir para que así podamos llegar a muchas familias que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les decía, Jesús dijo, tengan valor, que yo he vencido al mundo. Está en Juan capítulo 16, versículo 33. Miremos que en este sentido el apóstol Pablo habló de 2 Tesalonicenses capítulo 2 al 3 al 12. Pablo habla del hombre del pecado, aunque el apóstol no usa la palabra anticristo, y podemos ver en esta expresión claramente esta misma realidad del anticristo, pero antes de la segunda venida de Cristo. Tiene que producirse la gran apostasía. Se refiere a una crisis religiosa a escala mundial. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de la perdición, la rebeldía, que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta el poner de su trono en el templo de Dios y haciendo pasar por Dios, o sea, haciéndose pasar por Dios y haciéndose que todo el mundo le tenga un gran respeto, llegando hasta poner su trono por encima de Dios, y todos van a creer que es Dios. Al presentarse o sea, sin alguna ley, solamente su ley, y con el poder de Satanás, obviamente hará milagros, señales y además prodigios al servicio de la mentira, y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos hombres que han de perderse, digámoslo así. En este texto el apóstol Pablo habla del hombre del pecado, o sea, la rebeldía, en el mismo sentido que Juan le da a algunos grupos que tiene la tendencia a interpretar estos textos al pie de la letra. Son generalmente grupos religiosos fanáticos o fundamentalistas que con estos textos bíblicos en la mano señalan a tal o cual persona como el anticristo actual. Por supuesto que ellos llegarán a unas conclusiones que no tienen nada que ver con la verdadera intención del autor sagrado. Son muchas veces las polémicas, y además pues puede ser las anticatólicos que quieren así a la fuerza indicar que el Papa es el anticristo, como si el sucesor legítimo de Pedro debiera confundirse con la encarnación del mal. Es una ignorancia, la verdad es una ignorancia muy atrevida, un gravísimo pecado, una fantasía que presupone maldad y que no tiene nada que ver con la Biblia. Otros toman estos textos bíblicos como una película de ciencia ficción, como pura fantasía o leyendas antiguas, y leen la Biblia como algo interesante, y a la final pues en consecuencia son igualmente incapaces de descubrir el profundo mensaje que Dios quiere comunicarnos. ¿Qué se habla acerca del anticristo? Bueno, que se habla de un poder diabólico que provocará una gran solidaridad con el mal y a escala mundial. Es el malvado que al fin el Señor lo barrerá con un soplo de su boca y lo destruirá con su venida, o sea, su segunda venida. Los verdaderos cristianos frente a esta realidad del mal no deben vivir aterrorizados, sino que deben vivir la gran esperanza de Cristo Jesús y dar valientemente su testimonio en este mundo. Y como les decía, hermano, Jesús dijo, tengan valor, yo he venido al mundo a salvarnos. O sea, entonces vemos que en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pregunta, ¿cuál es la descendencia de la mujer? ¿Quién es la mujer? Pues Nuestra Señora la Virgen María. ¿La descendencia quién es? Somos todos aquellos que cumplen los mandamientos de la ley de Dios. Continúo y dice así, y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La tercera parte del secreto de Fátima se refiere a las palabras de Nuestra Señora acerca de Rusia. Dice que diseminará sus errores por el mundo, promoviendo las guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho y varias naciones serán destruidas. Pues como podrán ver, hermanos, pues ya está pasando poco a poco las profecías marianas. La tercera parte de este secreto es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionando al hecho de que si aceptamos o no lo que el mismo mensaje pide, ya aceptamos, o sea, las peticiones de la Santísima Virgen, pues Rusia se convertiría y tendría paz, sino diseminaría sus errores por el mundo, y así está sucediendo. Entonces, hermanos, pues miremos que desde el momento en que lo hemos tenido en cuenta, ese llamado del mensaje constantemente que se ha cumplido, Rusia ha invadido el mundo con sus errores, y aunque no contamos aún con la consumación completa del final de estas profecías, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella, y grandes pasos si no renunciamos pues obviamente al pecado, al odio y a la venganza de la injusticia, violando todos los derechos de las personas humanas, de inmoralidad y de violencia, y etc. Miremos que en la Iglesia Jesús pasa por el modernismo, y incluso entre los jefes de todos los niveles de la jerarquía, sufriendo de las almas, las quemaduras digámoslo así, del escándalo. Alcanza su intensidad abrumadora. De este drama no tiene precedentes, pero la gracia del Hijo de Dios Redentor es más. Recurramos a Nuestra Señora como sus hijos, entonces tendremos la inefable experiencia que los tiempos del anticristo son los tiempos de la victoria de la redención plenaria de Jesucristo y de la intercesión soberana de la Virgen María. La Iglesia Católica no tiene una doctrina oficial sobre la figura del anticristo, pero lo asocia a eventos apocalípticos. Anti significa contra, o lo opuesto en el lugar de Cristo, significa literalmente el ungido, y se refiere a Jesucristo, o sea que es todo un espíritu que no reconoce a Jesús y que se exalta a sí mismo hasta afirmar que es un Dios. Por otro lado, hay una tradición cristiana que dice que antes de la segunda venida de Cristo, como les decía, se levantará un líder mundial mesiánico que dirigiría una persecución masiva contra la Iglesia. Habla una dictadura global que controlará la vida de las personas tan a fondo que si no adoptan la marca de la bestia que él impondrá, no podrán comprar ni vender. Se dice que una persona con un sistema totalmente impío, o sea que el apóstol Juan nos dice que la marca es el 666. O sea, tal vez no sea literal en la frente o en la mano, aunque podría hacerlo si no los amarres que llevan a la persona a ser esclavo del sistema para poder participar económicamente, es decir, para ganarse la vida, podrán sus valores anticristianos a todas las personas. Y vemos que el mundo también se presta porque todo el mundo está aferrado a las cosas materiales, entonces no ven más allá de lo espiritual. Miremos que Isaías 2:17 dice que la arrogancia humana será humillada, el orgullo del hombre será abatido, y solo el Señor será exaltado el día aquel. ¿Cuál aquel día? Pues el día que el Señor venga, y todo vendrá por la justicia divina. Todos tendremos que darle cuenta al Señor de lo que hemos hecho, sea malo, sea bueno. Recordemos que el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, hermanos, hay un mensaje importantísimo de una vidente en Italia, y se la dio nuestro mismo Señor Jesucristo el 30 de diciembre del 2023 a Gisela Cardia, y dice así el mensaje: hijitos míos, se quitarán las máscaras. Quería mostrarles lo que es bueno y lo que es malo. Tenía que hacerles comprender hacia dónde va la Iglesia, con los sacerdotes, los obispos y los cardenales bien vestidos, hermosa por fuera pero podrida por dentro. Tened fe en mí, en mi misericordia, pero también en mi justicia, que pronto se verán
mira las señales del cielo, pero hasta que sea el último día debo recoger mis ovejas descarriadas, aunque sea la última. No puedo permitir que se pierda ni una sola alma, al menos que él elija mirando a su alrededor. Este año fue una preparación para ti, pero el año que viene será el año del apocalipsis, pero también de la alegría, porque veréis muchas cosas. O estás conmigo, ya estás conmigo, tu alma está conmigo. Pues hermanos, en resumidas, el mensaje es más largo, se lo quise resumir un poco, porque es bastante largo. Por lo tanto, hermanos, entonces es importante que lo que haya hecho la Virgen de Fátima, las apariciones marianas en el año de 1917, en mayo 13, que Rusia esparciría sus errores, pues ya lo estamos viendo. Por lo tanto, no me esperemos a que lleguen las cosas como el Señor nos dice. Los mensajes, y miremos las señales del cielo que ya están cumpliendo. Miremos que el 1 de enero ya pasó una terrible calamidad con Japón, un terremoto de más de 7.5. Entonces son señales. Entonces, hermanos, la invitación es para que tengamos en cuenta y sigamos orando fuertemente por todos los hermanos que parecen y carecen también de Dios, y seguir evangelizando. Sigamos orando fuertemente. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir, comenten un amén si el video te gustó. Que Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.